¿Sí? Y vamos a buscar el himnario del pueblo hebreo. El himnario del pueblo hebreo es el libro de los Salmos. Todos los salmos eran composiciones de alabanza para Dios en aquellos tiempos. Hoy muchos lo usan como lecturas devocionales, pero siguen siendo alabanzas para el Señor. Y este salmo, que es tan lindo y que trae un tremendo reto para cada uno de nosotros de igual forma, pocos se pueden identificar con este salmo. Esperamos en el Señor que conforme vayamos caminando nos vayamos identificando con el salmo primero. Salmo número 1. Esos 6 versos que componen este lindo capítulo de la palabra del Señor. Salmos capítulo 1. Le voy a pedir a usted que cuando lo encuentre, por favor se ponga de pie. Si no traje una Biblia, están en las pantallas, pero de igual forma, por reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos de pie para leerla en esta hora y entonces comenzar nuestra pequeña meditación de este día que lleva por título La hipocresía. Ojalá que nadie se identifique con eso, pero bueno. Dice el Señor en su palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, bendícenos a escudriñar tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra ignorancia de ella. Por eso apelamos a tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija en la pequeña meditación que hemos de estar compartiendo en esta hora. Queremos reconocer, Señor, y decir públicamente que hemos pecado, que hemos ofendido tu nombre. Por eso que queremos suplicarte que la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos limpie una vez más de todo pecado. Queremos ser dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Tu palabra dice que tú eres un Dios santo y que por lo tanto nosotros debemos de aprender a ser santos porque tú eres santo. Santifícanos con tu presencia, límpianos con tu sangre y que tu palabra penetre en nuestros corazones. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Muchas gracias. Decía que ojalá y nadie se identificara con esto, pero ojalá y todos nos identificáramos con ello al mismo tiempo. Hablar de la hipocresía a veces nos cae mal, no nos gusta, rechazamos, no queremos muchas veces identificar, pero yo le quiero decir a usted que la hipocresía está a nuestro alrededor por todas partes. Pagamos por ir a ver a hipócritas. Pagamos por ir a ver a hipócritas. En la cultura griega, los actores eran unos hipócritas. Los artistas, los actores eran hipócritas. Así, de ahí viene la cuestión de los dramas y todo eso. Usted ha visto muchas veces que tienen esas dos caritas, una de risa y una de lágrimas, una que está triste y una que está alegre. Viene de esa cultura, de la cultura griega, donde la gente pagaba por ir a ver un buen drama, por ir a ver una buena apariencia. Entonces a los artistas se les conocía como hipócritas, porque vivían unas vidas en el escenario que no eran la de ellos. ¿Cuántos no pagamos por ir al cine porque nos hagan llorar? ¿Cuántos no pagamos por ir a ver un buen drama? Sabemos que no es cierto, sabemos que es mentira, pero pagamos por ir a ver porque nos gusta que nos hagan llorar o que nos hagan reír. Simplemente la hipocresía que se presenta delante de nosotros. Por si usted no lo sabe, cada novela que usted ve está creando dinero a la cadena de televisión.
Cada capítulo de la novela que usted está viendo la está llenando la cabeza de hipocresía. Es que Juan Carlos y la María Teresa no se quieren. Y la suegra odia a la nuera. Vaya, qué gran novedad, ¿verdad? Como que si no fuera el pan de todos los días. Y comenzamos a ver ese montón de cosas que, pura hipocresía. Pero nos gusta, nos atrae. Ahora, no le vayan a decir a usted que es un hipócrita porque se ofende. Cuidadito porque tira patadas voladoras y karate y toda la cuestión. Porque no nos gusta. Pero vivimos rodeados de hipocresía. Vivimos rodeados de hipocresía. A veces actuamos hipócritamente sin pensarlo. Ahora, si usted lo hace pensando, entonces eso se llama pecado. Eso se llama pecado. Pero muchas veces son las mismas circunstancias, el momento que se pueda estar viviendo, la situación que se pueda estar pasando, que a veces nos hace actuar un poquitito como que, sí, yo les quiero mucho, con un cuchillo en la espalda, sí, cómo no. No sé si solo me pasa a mí, pero muchas veces lo que vemos a nuestros alrededores, esa vida de hipocresía que a veces nos hacen vivir, o nos vemos en la obligación de fabricar para poder tener contentamiento, para poder tener un momento de solaz, para poder pasar un buen rato con la familia, con aquellas personas, porque desafortunadamente, y si me equivoco, perdóname, pero dudo equivocarme porque eso es pan de casi todos los días, cuando uno ve que en las mismas familias existe la hipocresía, que entre hermanos y familiares no nos queremos, y a veces nos saludamos con una gran sonrisa cuando en realidad lo que nos queremos decir hasta de lo que te vas a morir. Pero vivimos en ese caminar de la hipocresía donde, repito, a veces somos forzados a meternos por esa situación. Somos forzados por las situaciones que podamos tener. Es bien duro para un hijo de Dios, para un verdadero cristiano, para un verdadero cristiano. Para un verdadero cristiano. Es bien duro el que usted pueda decir, es que esa persona me cae mal. Son palabras que usted tiene que pensarlas muy bien. Pensarlas muy bien. Le explico el por qué. Porque esa persona que a usted le cae mal, por esa persona murió Jesucristo. Y si a usted le cae mal, quiere decir que no va a hablar con ella. Quiere decir que usted no le va a testificar a aquella persona. Quiere decir que usted no le va a decir a aquella persona que Dios es bueno, que Dios le ama, porque le cae mal. Porque le cae mal. Hay con quienes, y piense conmigo un momentito, hay con quienes a veces nos conocemos y a veces uno siente el rechazo, ¿no? Uno siente aquello que no le cae bien. Dice, tiene la sangre pesada. A mí siempre me dicen, ay, es que usted tiene la sangre bien dulce. Pues sí, yo tengo diabetes. Es las situaciones que a veces nos confrontamos con otra gente. Y a veces tenemos que meternos en ese vivir un poquitito hipócrita, donde queremos aparentar cosas que en realidad no somos, no sentimos, no tenemos. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que hay pobres que aparentan ser ricos y hay ricos que aparentan ser pobres. Eso se llama hipocresía. Habemos pobres que queremos fingir que tenemos de todo y no tenemos nada. Venimos súper. Zapatos de $220. Y a la hora de comer, Nike. Zapatos Nike. Sopa Nike. Bistec Nike. Nike. Porque queremos aparentar algo que no somos, algo que no tenemos. Y en esta cultura en la que nosotros venimos aquí a Gringolandia, caemos en eso, hermanos. Las marcas, que si no es de esa marca no lo compro, que si no es de esa marca no me lo pongo. Óigame, yo aquí le doy gracias a Dios que tengo 5 gyms, usted ahí en mi casa, allá en El Salvador solo tenía 1. Me decía mi mamá, quítate lo que es el 21 que te voy a lavar. Y tenía que lavarme el único y cuando lo lavaba no podía salir a jugar. ¿Cómo salía sin pantalones, verdad?
Pero las marcas. Tan bueno, tan lindo que es ser agradecidos con lo que podamos tener delante de Dios. Aunque no sea de marca. Yo no sé con quién le comentaba, unos hermanos acá, y no lo digo para que usted me pueda entender lo que estoy tratando de decir. Los últimos dos jeans que me compré, Levi's, excuse me. ¿Sabe usted cuánto me costaron? $1. Nuevos. ¿Dónde, pastor? En los yard sale de aquí que vendemos aquí en la iglesia. $1, nuevos. Sí, bueno, yo no sé si le habían pegado la cosa, ¿verdad? Pero tenían toda la cuestión ahí todavía. Va, me voy a gastar otros 60, 80 pesos por otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy quien soy, decía Pedro Infante, y no me parezco a nadie. Ser uno lo que uno es. Ser uno lo que uno es. No tratar de aparentar lo que no somos. ¿Se imagina usted que voy llegando yo en mi BMW algún día? De luz. Y tengo que llegar pidiendo para gas porque no tengo para el gas. Y usted se ríe. Yo les comentaba a los diáconos de la iglesia, estaba en mi oficina un día, en mi oficina pues la ventana da exactamente al parqueo. Y llega una troca usted, pero una troconona, linda la troca, rojita. Y llegó ese parque, una llantota así, no hombre, pero lindísima la troca. Y se baja un caballero, bien chaineadito, dicen ahí en mi pueblo. Pone su sombrero con botas así de esas de cuero de lagarto, ¿verdad? Que andan mordiendo por todos lados. Y se baja y me toca la oficina. Y yo dije, no hombre, alguna ofrenda de traer, dije, aleluya. Yo contento y que le abro la puerta y me dice, disculpe, dice, aquí es donde ayudan a pagar los biles. Y le digo, pues dígame a dónde para ir yo también. Le digo, no, caballero, perdón, no, eso sucedió muchísimos años atrás, que había un departamento de esos de acá de la convención. Hipocresía que a veces involuntariamente vivimos en nuestro diario caminar, pero también se refleja en tu vida espiritual. Las religiones nos obligan a ser hipócritas. Mira lo que estoy diciendo, no, antes de juzgarme, escúcheme. Las religiones nos obligan a ser hipócritas, porque nos hacen hacer una serie de cosas que en realidad no nos importan. Y muchas veces ni las entendemos, porque estamos haciendo aquellas cosas. Es simplemente la tradición que tenemos en aquella religión que practicamos, y no estoy criticando a nadie, simplemente por eso digo, escúchame antes de juzgarme. Es porque la religión nos da cargas que Jesucristo les dijo a los mismos fariseos de aquel entonces, a los sacerdotes, a los religiosos de aquel entonces, les dijo, ustedes le ponen carga al pueblo que ustedes nunca han llevado, que ustedes nunca han cargado. Eso se llama hipocresía. Mire, que hable la Biblia por mí mismo. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del 27 en adelante dice, ay de vosotros, está hablando Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Los escribas eran las personas que se encargaban de copiar una página a otra página. Entonces llegaron a ser doctores de la palabra porque la conocían tanto de estarla traduciendo. Entonces el Señor les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de afuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchís la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Reclámele a Jesucristo. Reclámele a Jesucristo. No, si yo me paro aquí y le digo a alguien hipócrita, ya me están pidiendo la renuncia. Reclámele a Jesucristo, pues. Que el Señor les dice, víboras,
Imagínese usted, que llega a su casa y le dice a la suegra, vivo, no, hombre, la divorcian al día siguiente. Ya le estoy dando clave. No, tampoco, no. Los líderes religiosos, aquellos que se supone, debemos de ser guía para otros en su relación con Dios. Jesucristo les está diciendo que son una bola o que somos una bola de hipócritas, porque aparentamos lo que no somos. Queremos decirle a los demás cómo adornar y cómo llegar a ser cuando nosotros no hacemos o no hacemos lo que estamos predicando. Por regla general uno tiene que tener aquello de que predico lo que vivo y vivo lo que predico. Si no, mejor me callo. Porque, hermano, es fácil engañar a cualquiera de ustedes, pero al que está sentado en su trono ahí arriba nadie lo engaña. La Biblia dice que Él es el que escudriña aún lo más profundo de tu corazón. Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que estamos teniendo. Por eso es necesario que en nuestra religiosidad aprendamos a ser sinceros. Hermano, qué cosa más linda es ser sincero con Dios y con usted mismo. Cuando usted aprende a ser sincero con usted mismo, se acabaron los problemas. Se acabaron los problemas porque usted va a ser sincero con todo el mundo. Y cuando digo sincero, no estoy hablando de que a veces decimos las cosas sin pensarlo. Más vale pensar las cosas antes de decirlas. No, para no ofender tampoco, sino que siempre con la medida que se debe de tratar a todo mundo, sin pasarnos al tema de la hipocresía, del que estamos tratando de ver ahora, para no caer en este problema de tratar o de aparentar aquellas cosas que en realidad no tenemos ni en mente. El profeta Jeremías dice, maldito aquel que hace la obra indolentemente, maldito aquel que hace las cosas sin sentirlo en su corazón, que no le brota, que no le nace en el corazón, sino que muchas veces solamente para pantallar. Jesucristo entró a un templo, a una iglesia, como usted lo quiera ver, y dice la palabra que se llegó hasta el frente con sus discípulos y había una gran cola de gente, llegando hasta vamos a decir, la mesa que estaba aquí, donde habían unos garrafones donde echaban las ofrendas y depositaban los diezmos el pueblo de aquel entonces. No se les pasaba el platito como lo hacemos nosotros hoy en día, sino que el pueblo hacía fila para venir a darle al Señor sus diezmos. Y Jesucristo se puso a un lado a ver lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra que medían los grandes hombres, ¿verdad? Y no lo dice la Biblia de esta forma, pero me imagino que están aquellos grandes hombres con sus grandes cheques y sus grandes cantidades, ¿verdad? Para dar, y hablando de sus negocios y hablando de lo que habían ganado y lo que habían hecho. Y Jesucristo los está viendo y los está escuchando y todo. Y echaban, dice las grandes cantidades de dinero. ¿Por qué no me mandas unos 10 de esos, Señor, para acá? Pero bueno, y echaban en los garrafones las ofrendas, los diezmos, y Jesucristo estaba ahí observándoles. Y entre medio de todo aquello, dice, salió una señora, una viuda pobre, y llegó hasta aquel mismo plato y puso, para que me puedan entender, 3 pennies. Y los puso ahí. ¿Se imagina usted lo que toda aquella bola de gente pensó? Uy, uno ahí con los cheques y con los días 100 y esta viejita con 3 centavos llega nada más. Y Jesucristo alabó la sinceridad de aquella mujer, porque Él dijo, ustedes ven todo eso que echaron ese montón de gente, no sirve para nada, porque dan de lo que les sobra, pero esta mujer dio lo único que tenía. Eso se llama sinceridad. Aquellos dan de lo que les abunda, de lo que les sobra, pero esta de lo que no tenía, les dio. Fíjate que Dios actúa de tal forma que es imposible entender a Dios, hermano. Dice a su misma palabra que sus pensamientos están arriba y los de nosotros están abajo. Le dice a uno de sus profetas, quiero que te vayas a esa ciudad que se llama Sarepta, y ahí yo le he dicho a una viuda que te dé de comer en tiempo que había sequía, por 3 años no había llovido, no había carne, no habían frijoles, no había nada, todo era una cosa tremenda. Y el profeta le hace caso al Señor y se llega a aquella ciudad y encuentra a una mujer que anda recogiendo leña, y entonces el profeta le dice, oiga, me regala agua, tienen 3 años de sequía. Y el profeta le pide agua. Y los judíos son como nosotros. Ahí en nuestros pueblos dicen que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no es cierto? Y dice que la mujer fue y le trajo el agua. Y cuando le da el agua le dice, de casualidad, ¿no hay un par de pupusas por ahí que me regale? Para que me entiendan, ¿no? O un burrito así de asada, al pastor, taquitos al pastor.
Recuerda que es el mes del pastor, taquito al pastor. Bueno, comercial. Y la mujer le dice, mire, le dice, vive su Dios, porque no era su Dios, sino que vive tu Dios, que no tengo. Lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite, y ahora mismo andaba cogiendo alguna leña para hacer una tortita y comérsela entre mi hijo y yo, y después a morirnos de hambre porque no hay más. Se acabó. Está siendo sincera con él. Le digo, no tengo. Y lo que tengo, pues se lo voy a dar a mi hijo y a mí. Y ahora viene el abusivo del profeta, porque es un abusivo, y le dice, no. Dame a mí primero. ¿Se imagina usted? Pastor, solo tengo la leche del niño y un poquito para echarle al cereal al mío. Y yo, me la da a mí primero, hermana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice, no. El profeta le dice, dame a mí primero, porque así ha dicho Dios. Ahí es donde viene la promesa. Porque así ha dicho Dios, no te va a faltar aceite y te va a abundar la harina. Y aquella mujer le cree a la voz del profeta y va y hace la tortita y se la trae. Y el profeta come y le dice, tráeme todo lo que puedas tener donde puedas recoger cosas. Y se los trajo y le llenó de harina, le llenó de aceite. Y no le hizo falta a aquella mujer hasta el día en que llovió. Pero ella fue sincera. No le creó un montón de fantasía de que por eso no le podía dar. No, le fue sincera. Y ese es el punto, hermano. La sinceridad trae bendición. La sinceridad trae bendición. Cuando aprendamos nosotros a ser sinceros aún en nuestros propios hogares, con nuestras propias parejas, vamos a evitar una cantidad de problemas. Mi hermana tenía por costumbre, cuando se ponían a hablar con su esposo, y el esposo, que era bastante, estoy tratando de leer aquí, y le decía, ¿te di para la semana? Sí. Y bueno, compré estas cosas y costaba $15.80. Redondémosla en 16. Bye. Y la otra cosa, que costó $10.30. Redondémosla en 11. Mira, redondeando, siempre me queda un montón de dinero. redondeando, siempre me quedaba para mí. Cuando se aprende a dialogar, cuando se aprende a ser sincero, cuando uno aprende a ser sincero con el Señor, cuando uno aprende a ser sincero con su iglesia, con tus amistades, con tu familia, cuando saben que eres una persona íntegra en tu relación con ellos. Qué bonito es eso. Cuando eres íntegro, o sea, no me echa mentiras, pues. No es mentiroso. No es mentirosa. La mentira siempre va a crear otro mundo para tratar de ocultar lo que tú quieres ocultar. Por eso es cuando viene la necesidad de encontrar que en la vida religiosa tenemos que encontrar la medida del don de la fe que Dios nos ha dado para ser también nosotros sinceros en lo que tenemos que ser. Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, dice de esta forma, para que podamos entender lo que a veces hacemos dentro de nuestra manera de vivir nuestra propia religiosidad. Mire, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que está en Galacia. Pablo ha tenido una tremenda plática con otro apóstol llamado Pedro y ahora se van a confrontar. Y mire lo que dice. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada.
Pedro, no seas hipócrita. Si eres evangélico, vive como evangélico. Si eres católico, vive como católico, pero verdaderamente vive lo que tienes que vivir. Si vas a ser un ateo, vive como un ateo, pero no andes diciendo, por la gracia de Dios soy ateo. Gracias a Dios que soy ateo. Y de ahí, usted sabe que el ateísmo no existe, ¿verdad? No sé si usted se considera ateo. Escudriñe la palabra ateo. A contra, teos Dios, contra Dios. Y si Dios no existe, ¿por qué está en contra de Dios? ¿Me explico, hermano? Ay, yo soy ateo. De verdad es ateo. Sí, por la gracia de Dios soy ateo. ¿Cómo no? Hipócrita. Hipócrita. Que a la hora, un buen amigo, de esos pocos amigos que tuve en mi adolescencia, que era una persona de mucho dinero, ahora vive en San Francisco. Él estaba en San Francisco, ustedes se recuerdan el gran terremoto que hubo allá en San Francisco, que no me acuerdo qué año, que estaba un juego de béisbol, los aficionados de béisbol, ya no me acuerdo el año que fue. Ok. Él estaba afuera del estadio, hablando por teléfono con su esposa, que estaba en El Salvador. Pero un ateo de primera. El día que él supo que yo me había convertido a Jesucristo, me dijo, sos mi enemigo de aquí en adelante. No, ¿cómo es eso?